Ahora, lo más importante es destacar que para nosotros los panameñistas, hoy 10 de mayo, es un día donde conmemoramos una fecha muy difícil. Esta tarde tenemos una misa a las 6:30 en Santana, ya que este partido ha aportado mucho en la lucha por la democracia, y la democracia para nosotros es lo más importante. En 1951, el doctor Arias fue derrocado, muchos muertos heridos en la presidencia de la República. El 10 de mayo de 1989, cuando no se le reconocieron los resultados de las elecciones al expresidente Guillermo Endara, también se pagó una cuota de sacrificio en la Plaza Santana con una brutal represión. Así que esos son los aportes que hacemos nosotros como partido por la democracia, por la lucha por el pueblo panameño, y de eso se trató el directorio el día de ayer. ¿Cómo vamos a defender esta democracia? ¿Cómo vamos a darle seguimiento a temas como las reformas electorales, las reglas de la democracia, cuando vemos un presidente que irrespeta la democracia con lo que hizo ayer, llevando al país a una situación totalmente innecesaria? En vez de enfocarse en su trabajo, en trabajar por el pueblo panameño, en enfrentar la acusación judicial del cual él está en el expediente con la ministra Roxana Méndez en los tribunales en Italia, se dedica a ataques políticos a mi persona, cuando yo lo que tengo que hacer es mi trabajo de dirigente de oposición, de presidente de mi partido y seguir adelante. El partido ayer concluyó la escogencia de 39 secretarías técnicas que van a trabajar en el plan de gobierno, en la visión de Estado de los panameñistas de cara a las próximas elecciones, de cara a nuestro próximo gobierno, y no va a entrar en estos debates, en estas peleas a este nivel que lastimosamente el mandatario ha querido llevar la contienda política en este país. La contienda política es un debate de ideas para mejorar la calidad de vida del pueblo y no un ataque de ofensas personales como lo quiso hacer el presidente ayer. Señor Varela, el presidente ayer prácticamente le quitó la autoría suya al proyecto de 100 a los 70, que era parte de su proyecto de campaña cuando usted aspiraba a ocupar la presidencia de la República. Y tenemos también un audio, y lo presentamos, donde el 1 de julio del 2009, en la toma de posesión, públicamente en su discurso el presidente le reconoce este proyecto a Juan Carlos Varela y anunciaba que lo iba a hacer formar parte de su gobierno. ¿Qué piensa Varela de esto? Bueno, una vez más, Álvaro, vemos al presidente decir una cosa un día, decir otra cosa otro día, cambiar, no hablar con la verdad, no decirle la verdad al pueblo panameño. Pero para mí en el tema de 100 a los 70 no es buscar los aplausos, no es buscar quién hizo el proyecto, sino lo más importante es la satisfacción de que se ha cumplido con el pueblo y que hoy casi 85,000 adultos mayores reciben un respaldo. Para mí lo más importante es que se resuelvan los problemas que afectan al pueblo panameño y no entrar en una competencia de quién propuso, quién no propuso. Yo siento que es una actitud infantil de su parte entrar en estos debates y llevar el debate a estos niveles, pero nosotros tenemos que mantenernos luchando por la democracia, fortaleciendo sus instituciones, defendiendo la libertad de expresión y sobre todo permitiendo que el pueblo panameño pueda seguir en una convivencia pacífica, trabajando, desarrollándose como un pueblo noble, sano, y no lastimosamente este espectáculo que vio el país el día de ayer con un presidente fuera de control, como si fuera un rey pidiéndole a un vicepresidente constitucional, escogido por el pueblo panameño, igual que él, que presentaron la renuncia. Eso no tiene ningún sentido, pero nosotros seguimos adelante, hoy más 10 de mayo, afianzando nuestro compromiso con la democracia, con Panamá y con el pueblo panameño. Y sobre todo, Álvaro, con la transparencia en el manejo de los fondos públicos. La lucha contra la corrupción, que fue lo que llevó al presidente a sacar a los panameñistas del gobierno, porque estábamos desde adentro peleando muy fuerte para que no avanzara la agenda de corrupción, que al final, lastimosamente, el país vio cómo se impuso. Hay sectores que hablan de enjuiciar a Juan Carlos Varela, de llevarlo a un juicio ante la Asamblea. Ya el licenciado Cruz, no sé si usted escuchó, dice que constitucionalmente no se puede, a través de la Constitución, juzgar a un vicepresidente en la Asamblea, sino que tendría que ir a un Ministerio Público y a una Corte que todos sabemos, digo textualmente lo que decía el señor Cruz, está controlada por el órgano ejecutivo, por el presidente Martinelli. Álvaro, en la vida pública, al final ha quedado demostrado en la historia que el que juzga y el que absuelve es el pueblo. Y por eso he dicho anteriormente que este presidente será juzgado y derrotado por el pueblo panameño, quien lo eligió y quien vio cómo le dio las espaldas durante su mandato, traicionando las razones que las cuales lo llevaron a ganar las elecciones, que iba a traer un cambio, que iba a luchar contra la corrupción, y lo que hizo fue darle las espaldas a esas promesas de campaña y poner una agenda económica, política partidista, por encima de una agenda de Estado, de solución a los grandes problemas nacionales, como el alto costo de la vida, la inseguridad, mejores oportunidades en la educación, mejores empleos para el pueblo, vivienda y salud.
El presidente ahora dijo que usted era un chicle, era un liso, se metía a la oficina de él cuando le daba la gana, que no hacía nada, prácticamente lo calificó como un bulto. ¿Qué piensa usted sobre esto? Álvaro, yo no voy a entrar en ese nivel de discurso, la verdad que da lástima ver un mandatario a ese nivel hablando de su vicepresidenta, hablando de una persona que lo acompañó en mi CMS gestión. Yo no voy a entrar a esos niveles, yo creo que es una actitud infantil del presidente actuar en esa forma y querer llevar el debate político a ese nivel. Para mí el debate importante es cuánto le cuesta al pueblo panameño una libra de azúcar, cuánto le cuesta al pueblo panameño una libra de carne, cómo lucha el pueblo panameño para salir adelante. Y la verdad es que sí, yo muchas veces sí, por cuidar la gestión de gobierno y cuidar al pueblo, cuando vi que traían comida deshidratada, jugando con la nutrición de los niños de este país, en un sitio, asumí posiciones difíciles, fuertes, cuando vi que quisieron hacer una inspección de hospitales en 40 millones de balboas, luego una gran lucha lo bajaron a 10 millones. O sea, sí tocaba luchar mucho adentro y sin duda alguna eso creaba tensión, pero créame que casi lo hice, fue pensando en el pueblo, en 3 millones de panameños, que es a quien yo estoy seguro que uno se debe como político. El presidente piensa que él se debe al dinero que él invirtió en la política y pues él ha visto en este un negocio y no una vocación de entrega a su país. Yo estoy claro aquí, me debo a mi pueblo y a él lo sirvo con fe en Dios y con fe en él. Sí, hoy el diario La Prensa en su ombligo, y lo leíamos esta mañana, vamos a ver si corregimos ahí el tema del micrófono, publicaba declaraciones de Walter Lavítola cuando reconoce públicamente y deja al descubierto que las lanchas benditas estas que tanto se ha venido anunciando en Panamá que iban a ser donadas por el gobierno italiano al nuestro, son barcas viejas y que serían sometidas a un maquillaje en alguna filial de Finmecánica. En un principio, el presidente Martinelli dijo que valen más estas lanchas que los 3 contratos firmados con Finmecánica por 250 millones. ¿Qué piensa Juan Carlos Varela de esto, esta revelación que se hace ahora? Álvaro, el presidente se ha convertido en un mentiroso profesional, o en un profesional de la mentira. Porque decir que esas lanchas valen más que el contrato, eso no es correcto. Eso yo le he dicho, esto ha sido un engaño al pueblo panameño. Supuestamente se iba a construir un hospital en Santiago, supuestamente se iban a hacer muchas cosas. Aquí ha habido un engaño al pueblo panameño y al final, los mismos medios de comunicación, inclusive uno controlado por el presidente, publicó el tema de las comisiones. Aquí lo que había era un interés económico del señor Lavítola, que ya está siendo juzgado en Italia de cobrar comisiones en este contrato de Finmecánica y ahora le toca a las autoridades panameñas, a la Asamblea, a la Corte, al Procurador, investigar quién era la contraparte panameña que iba a recibir la parte de esa comisión. Y ahí es donde el presidente tiene que actuar como hombrecito y defenderse ante esta situación judicial que está enfrentando su gobierno, que es un tema serio, que es un tema judicial y que no es un tema político. Lo han querido desviar a una pelea política con el vicepresidente de la República porque yo, en una forma responsable, como dirigente de oposición, he pedido la suspensión del contrato con Finmecánica desde hace más de 8 meses en defensa de los intereses de mi país y del pueblo panameño. Y es lo que hay que proceder. Hay que suspender ese contrato, más ahora que el mismo señor Lavítola le dice que eran 4 lanchas viejas que no valen ni 40 millones de dólares. Entonces, ¿cómo le van a vender unos radares a este país a 260 millones de dólares sustentado en una donación de unas patrulleras que lo que son es una burla al pueblo panameño que necesita esos recursos para construir escuelas, para comprar medicinas, para contratar médicos especialistas en los hospitales que hacen falta y para mejorar la nutrición de nuestros niños en las escuelas y tantas otras cosas que necesita el pueblo panameño? Si usted tuviera que arrepentirse de algo, ¿se arrepentiría de haber declinado su aspiración presidencial y salir a apoyar a Ricardo Martinelli? Álvaro, yo no miro hacia atrás. Esa decisión la tomé ya y quedaron las obras, las propuestas por las que luché. Sin duda alguna, sí, al igual que el pueblo panameño, siento que fue una decepción, un engaño y al final el presidente lo tenía un proyecto económico y no un proyecto de Estado. Al final el pueblo va a ver claro quiénes estaban aquí porque lo querían trabajar por él y quiénes lo usaron. Y eso se va a ver en las elecciones en el 2014 y ya empezó prácticamente la salida, la desbandada de ese partido de gobierno que no ha cumplido con el pueblo panameño. Yo siento que aquí lo más importante
es proteger la democracia, porque en democracia al final el Estado siempre gana y las cosas se ponen en su lugar, la justicia se impone y ahí lo vemos. Vemos a Noriega, que era el mandamás en este país, ya lleva 20 y tantos años en una cárcel. ¿No le teme usted a que lo inhabiliten para correr, señor Varela? Álvaro, yo no estoy en política por si voy a correr, por si no voy a correr. Yo estoy en política para servir a mi país, servir al pueblo panameño, defender sus intereses, luchar por su democracia y estoy dispuesto a aportar el sacrificio que tenga que aportar para sacar a este país adelante, proteger nuestro sistema democrático. Y por eso hoy, un 10 de mayo, los panameñistas conmemoramos esa fecha histórica de lucha por la democracia en 1951, en 1989, cuando nosotros fuimos derrocados del gobierno del 51 y en el 89 no se reconocieron unas elecciones. Y aquí estamos como movimiento político luchando, trabajando por Panamá y trabajando por el pueblo panameño. Así que a mí lo que más me preocupa en política, lo único, sería defraudar al pueblo panameño que confío en mí. Eso sí me preocupa. ¿Qué cree usted que encendió la llama, la chispa, ayer en la mañana, que generó que el presidente, que iba a un acto a entregarle al país 30 camiones de recolección de la basura, resulta que sale pidiéndole la renuncia a su vicepresidente Juan Carlos Varela? Álvaro, en el tema de Fimecánica, yo he insistido que el contrato debe ser suspendido y no voy a dejar de decirlo. El presidente ha silenciado a muchos dirigentes de oposición diciéndole a sus amigos que son socios de él en negocio que le donen a las campañas y que les pidan el silencio. Yo escuché a un empresario un día decir que él silenciaba, que él le bajaba el volumen a los dirigentes de oposición de otro partido de oposición cuando el presidente quisiera, o sea, llevar las cabezas de, lastimosamente, candidatos presidenciales, dirigentes importantes para hacer negocios en la presidencia. Eso se ve mal, se vio muy mal, y yo siento que como él ha silenciado a tantos dirigentes de oposición con ese tipo de herramientas, cuando ve la voz de uno firme, de un partido, de diputados que se ponen, que se portan de una forma valiente en la Asamblea, no lo acepta. Vimos lo que sucedió en el Plan General de Elecciones. El presidente no iba ni a asistir, no iba a asistir al lanzamiento del Plan General de Elecciones. Ya los magistrados me habían dicho que tenía que presidir el evento. 2 horas antes el presidente toma la decisión de ir, en buena hora, porque es lo que le conviene a la democracia, pero es como una actitud de infantil que en vez de aceptar que es el presidente de la República, que es el mandatario, se rebaja estas peleas innecesarias que dejan mucho que decir de él como dirigente de este país, como político y como persona. Entonces, yo siento que el detonante ha sido que yo no voy a parar de decir, por el bien del pueblo panameño, que lo que le conviene al país, al Estado, es la suspensión del contrato de Fimecánica. Proseguir con ese contrato sería hacerle un daño moral a nuestro país. La lucha contra el crimen organizado no puede empezar por un acto de corrupción, como lo indica es proseguir con este contrato de Fimecánica. Oiga, señor Varela, la utilización por parte del gobierno de algunos medios de comunicación para atacar a adversarios políticos, a comunicadores sociales, a miembros de la sociedad civil, ¿cómo la evalúa usted, señor Varela? Bueno, Álvaro, es parte del desequilibrio del presidente. Lo que le hizo al periodista Hugo Famanía, después entonces va y le pide disculpas después de una marcha, con un acto en la presidencia, dice que lo siente mucho, que es su amigo, pero provocó una situación en el país por 5 días. Lo que hizo ayer de pedirme la renuncia a mí, cuando él sabe que él no puede hacer eso, que eso no es constitucional, no es legal, pero después entonces se queda tranquilo unos días y dice otra cosa. Entonces es lastimosamente parte de este desequilibrio que lo refleja estos impulsos de ataques a los medios, pero ya los medios de comunicación, los periodistas, los dirigentes políticos de oposición serios que estamos trabajando por este país, le estamos demostrando de que en la lucha por la democracia, por la libertad de expresión, nadie va a ceder, que siga adelante, que trabaje por el pueblo, que haga lo que le toca hacer y que deje de estar enfrentando a los dirigentes de oposición, a los medios, y que el debate político se enfoque en cómo enfrentar el alto costo de la vida, cómo enfrentar la inseguridad en las calles, cómo mejorar nuestro sistema educativo, cómo mejorar la atención en los hospitales. Ese es el debate político y no una competencia de ofensas personales como el presidente quiere convertir esto. Yo no voy a caer en eso, Álvarez. Yo estoy en la vida pública para servir a mi país y no para estar en ataques personales. Uno tiene que atacar los errores, los defectos y no a la persona. La ley Moncada denunciaba al licenciado Rogelio Cruz su temor
por las consecuencias que esto puede traerle al país. ¿Qué análisis han hecho ustedes, señor Varela, de este proyecto de ley que aún se mantiene allí en el seno de la Asamblea Nacional de Diputados a punto de ser discutido? Parte de los temas, Álvaro, tocado en el directorio nacional del partido, el Partido Panameñista se va a oponer a la ley Moncada porque busca desestabilizar lo que es a los jueces. Si hay un juez corrupto, el sistema permite sacarlo del sistema y no sencillamente acabar con la estabilidad de todos los jueces para dominar el órgano judicial como lo quiere hacer el presidente. Y también el tema de las reformas electorales, si no hay un consenso con la sociedad civil, con los partidos políticos, nosotros sentimos que las cosas deben de quedarse como están y permitir que el Tribunal Electoral avance a organizar las elecciones con las reglas actuales, porque el gobierno no tuvo la madurez de darle al pueblo panameño un avance en su sistema democrático. Oiga, señor Varela, siempre hemos escuchado en campaña a los candidatos o a los aspirantes a la presidencia de la República hablar de que cuando lleguen al poder van a poner en manos de la justicia a aquellos corruptos que hayan utilizado dineros del erario público, que hayan robado, que hayan cometido delitos. ¿Qué va a hacer Juan Carlos Varela si llega a la presidencia de la República? Usted que ha estado pregonando que tenemos un gobierno corrupto que ha violado la ley, que por aquí, por allá, ¿qué va a hacer Varela? ¿Qué podemos esperar nosotros de Juan Carlos Varela si llega a ser presidente en cuanto a este tema específico? Porque a lo largo de todos estos años no hay un ministro, un funcionario de alta jerarquía detrás de la reja por la comisión de un delito de corrupción. Álvaro, lo más importante es la asignación de un procurador independiente que se deba al país, con una trayectoria profesional intachable. Le toca al sistema judicial ver los casos y le toca al órgano ejecutivo entrante, cuando se tropieza con información o con indicios de acto de corrupción, entonces trasladar esa información donde tiene que ser trasladada para que se den las investigaciones y se proceda a hacer justicia al pueblo. Lo que no se puede estar ocultando la información, pactando con presidentes salientes o con funcionarios salientes, impunidad, porque aquí no solo hay que rendir cuentas, sino que va a haber que pagar cuentas, porque lastimosamente se le ha dado la espalda al pueblo panameño. Aquí muchas personas pensaron que esto era una fiesta, pensaron que su acceso al presidente, su amistad, era una licencia, una concesión permanente para hacer negocios en el gobierno. Lastimosamente hay también familiares involucrados en esto y aquí le tocará rendir cuentas al país a muchas personas, pero al final el tema es un tema del órgano judicial y lo que le toca al gobierno entrante es darle la información necesaria para que se pueda haber justicia al pueblo panameño. Y enfocarse uno principalmente en resolver los problemas que afectan a la población, luchar por la transparencia y la austeridad en el manejo de los fondos públicos. Tampoco uno puede entrometerse en el área del órgano judicial. Lo importante es designar un procurador competente, independiente y el acceso a la información, que ahí sí está la responsabilidad de los funcionarios que entren. ¿Quiénes son esos políticos de oposición? Me preguntan aquí que hacen negocios con el gobierno. Señor Varela. ¿Has visto políticos de oposición? Sí, que hacen negocios con el gobierno. No, yo mencioné, Álvaro, que son empresarios que de una forma u otra usan sus influencias en los dirigentes de oposición para silenciarlos y se han visto claramente involucrados en temas como el terreno de Paitilla, en temas como Juan Hombrón, y le tocará al órgano judicial presentar sus nombres, que haga cada uno su trabajo. Usted ha sido retado por el presidente para que pruebe lo que ha denunciado, que hay corrupción en el gobierno. Pero Álvaro, eso está en Italia. Eso lo ha publicado medios serios de comunicación en este país. El intento de un asistente del presidente Berlusconi que vino a Panamá de abrir sociedades panameñas, cuentas bancarias en otros países, eso no lo está diciendo el vicepresidente de la República solamente. Eso está en todos los medios internacionales, está en este momento investigado por los fiscales en Nápoles y hay funcionarios panameños en el expediente. Eso es una realidad. Ayer quien habló por el gobierno no dijo la verdad, mintió en un medio internacional, porque sí hay funcionarios panameños en el expediente en Italia. Entonces eso no lo estoy diciendo yo como un ataque político, eso es una realidad, son cuestionamientos serios. Aquí, después de una campaña muy fuerte de medios de comunicación, se devolvió el terreno de Paitilla, está en proceso de devolverse las tierras de Juan Hombrón. O sea, aquí han habido cosas muy serias que han sido denunciadas por los medios y lo más importante ha sido este tema de Fimecánica,
que tiene que ser investigado. ¿Usted no va a regresar al Consejo de Gabinete en lo que resta del gobierno, señor Varela? Yo regresaré en el momento que exista algo constructivo para el país, Álvaro, algo que tenga que cambie, pero ir para darle al país más lo que el país vio ayer, yo no creo que el pueblo panameño se merece eso, Álvaro. El pueblo panameño se merece paz, tranquilidad y austeridad y transparencia en el manejo de los fondos públicos. Y si a través de los medios de comunicación puedo luchar por la democracia en mi país, puedo luchar por la transparencia en el manejo de los fondos públicos, prefiero actuar en esta forma que ir a un enfrentamiento innecesario, como lo vio el pueblo panameño el día de ayer. Yo creo que nuestro pueblo se merece paz y que el pueblo trabaja muy duro para estar en sus hogares, con sus hijos, para educar a sus hijos, para sacar sus familias adelante. Y el pueblo panameño no se merece de sus dirigentes los que lastimosamente vio el día de ayer por la actitud del presidente Martinelli. ¿Usted cobra salario de vicepresidente, señor Varela? Lo dono desde el primer día, desde el día 1, 1 de septiembre, lo dono a las monjitas de la escuela de Arreján, que están construyendo una escuela que se llama San José del Carmen, son las hermanas de San José del Carmen, y ellas están construyendo una escuela en Arreján, y dono mi salario a ese proyecto, donde también participo como voluntario con los arquitectos, con la empresa que va a construir, en construir una escuela moderna en Arreján, primaria y secundaria para los niños de ese distrito. ¿Cómo califica usted, que conoce perfectamente al presidente de la República, cómo lo califica como persona, a Ricardo Martinelli, después de todo esto? Yo siento que es una persona impulsiva, fue lo que vio el país ayer, que no mide, muchas veces no mide lo que dice y luego tiene que hacer lo que hizo con Hugo Famanía, pedirle disculpas luego de una actitud que el pueblo la vio. La actitud con Hugo tocó la fibra del pueblo panameño cuando ofendió a un periodista ante todo un país, y no solo lo ofende, sino que después se ríe en una forma sarcástica de la ofensa que hizo. Yo siento que es una persona que lucha en su interno para no cometer el tipo de errores que comete, pero al final los comete. ¿Qué nos espera de aquí al 30 de junio del 2014, señor Varela? Álvaro, yo siento que la democracia en este país hay que protegerla, hay que cuidarla, y lo que le toca al gobierno es rectificar la actuación, enfrentar las acusaciones como las que están dándose en Italia, y tienen la responsabilidad de dirigir el país. Y en este sentido yo también siento que los órganos del Estado tienen que hacer su trabajo. La Asamblea Legislativa ha debido nombrar una comisión independiente para que investigara lo que está sucediendo en Italia. El procurador ha debido o el magistrado Salas, que fue el ponente, cuando se cerró el caso de Fimecánica, se debe reabrir este caso, investigarse aquí en Panamá, no la vítola, sino el contrato de Fimecánica, porque ahí, no la vítola solamente, sino el contrato de Fimecánica, porque ahí hay 260 millones de dólares del pueblo panameño. Entonces yo siento que es importante que cada órgano de gobierno haga su trabajo y que el pueblo pueda tener paz, que el pueblo pueda seguir yendo a trabajar. Mire, Álvaro, la economía está creciendo, este es un país noble, este es un pueblo sano, una posición geográfica envidiable, aquí viene inversión de afuera, el aeropuerto crece, se compran más aviones, el turismo llega, pero entonces son los mismos dirigentes los que crean estas situaciones innecesarias para el país. O sea, este país, yo siento que si se van de vacaciones por un mes y dejan que el país siga adelante, esto se tranquiliza. Señor Varela, se dice que uno de los malestares del presidente y del gobierno fue su visita a los Estados Unidos y su conversación con diversos sectores de la política norteamericana. ¿Qué fue usted a hacer a Estados Unidos y qué tipo de reuniones y conversaciones sostuvo allá sobre Panamá? Álvaro, el 10 de mayo de 1989 yo estuve a 1 kilómetro de Santana. El amigo que manejaba el carro era un carro nuevo y dijo, salgámonos en la caravana, y gracias a Dios por esa salida de caravana no estuvimos en esos enfrentamientos que se dieron, donde murieron panameños. Meses después vino una invasión militar a Panamá a establecer la democracia, porque en ese momento el partido en gobierno, que hoy en estado de oposición, el PRD, no quería entregar el poder después de haber perdido unas elecciones. Vino una invasión, murieron más de 1000 panameños. Entonces, si yo por salvar la vida de un solo panameño tengo que hacer la causa de la democracia en nuestro país, de la fortaleza de sus instituciones, una causa internacional, lo voy a hacer.
que me juzguen, que me lleven donde sea, que digan lo que quieran, pero mi responsabilidad ante la actitud del presidente y su partido, ante las reformas electorales y ante otros temas de la democracia, el intento de la reelección inmediata, de la segunda vuelta, de la sala quinta, el irrespeto a los magistrados del Tribunal Electoral, cuando se le aísla económicamente para tratar de someterlos en decisiones. O sea, eso es muy grave, Álvaro, eso es muy delicado. Entonces, mi viaje estuvo relacionado principalmente a fortalecer la democracia, a fortalecer sus instituciones, y ante cualquier intento del presidente o su partido de atentar contra esa democracia, prefiero hacer de la causa de mi país y de su democracia una causa internacional a tener que volver a los enfrentamientos que se dieron un día como hoy en 1989 y en 1951. Y el viaje dio sus frutos. La presencia del presidente en la instalación del Plan General de Elecciones, estoy seguro, es por parte de la presión que se está haciendo a nivel de sociedad civil y la muestra clara de la vocación de nuestro pueblo de vivir en democracia, que es lo más importante. Vicepresidente, muchísimas gracias por permitirnos conversar con usted esta mañana y que el país entero conozca su posición ya 24 horas después de que el presidente de la República, Ricardo Martinelli, en la cinta costera ante los medios de comunicación haya solicitado la renuncia de su cargo. Usted ha reiterado que no va a renunciar al mismo. Sus palabras finales, vicepresidente. Muchas gracias a ti, Álvaro. Aquí estamos muy cerca de la misma cinta costera donde él dijo lo mismo como vicepresidente constitucional de la República de Panamá, luchando por nuestra democracia, luchando contra la corrupción y defendiendo los intereses del pueblo panameño, como lo haremos hasta el 30 de junio del 2014 y en la posición que el pueblo me designe, sea la que sea, hasta el final de esta vida terrenal como hombre de vida pública.